السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Alabado sea Dios y la paz y bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad. أما بعد نحن كمسلمين Como musulmanes, لنا تقويم خاص digamos, tenemos un sistema de vida diferente, كباقي الأديان الأخرى. como el resto de religiones. فمنذ 12 يوما Desde hace unos 12 días بدأ العام الهجري الجديد أو التقويم الإسلامي. empezó el año nuevo musulmán. وهو ما يمثل عمر الإسلام. Digamos, y es el que, digamos, es la historia del Islam. إذا كان التقويم الميلادي El 2018 calendario gregoriano, estamos en el 2018, نحن تاريخ الإسلام هو 1440. diríamos que la historia del Islam tiene ya 1440 años. والتقويم الإسلامي يسمى بالتقويم الهجري. Y el calendario musulmán se llama también el calendario Hijri. وهي هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. Hijri quiere decir migración y es la migración del profeta Muhammad de Meca a Medina. النبي عاش في مدينتين. El profeta vivió en dos ciudades, واحدة ولد فيها una donde ha nacido حتى بلغ 53 hasta llegar a los 53 años. بدأ ينشر الإسلام وهو في سن 40. El profeta Muhammad empezó a predicar el Islam a los 40 años. فعمر الإسلام في مكة 13 عاما. Por lo tanto, digamos, los años predicados del Islam en Meca son 13 años, سنذكرها. por unos motivos que mencionaremos هاجر النبي más إلى adelante, المدينة. y los cuales llevaron a que el profeta عاش فيها 10 سنوات. se fuera de Meca a Medina, حتى بلغ 63. donde vivió durante 10 años hasta llegar a los 63, فتوفاه الله في المدينة. y también falleció en Medina. فالتقويم بصفة عامة El calendario en هو general عبارة عن نظام حسابي es un sistema matemático لحساب التواريخ para الأيام contar las fechas, los días, los meses, los años. والتقويم له أهمية كبيرة في حياة Y البشرية. el calendario tiene su importancia en la vida humana. نحن في الحياة الآن كل شيء سيتا Hoy en día todo va con citas, فالأمر لأن هناك نظام للحياة. porque hay un sistema, un orden en la vida. فالتقويم ينظم حياة الإنسان Y con el بشتى المجالات. Y el calendario lo que hace es ordenar, facilitar el sistema de vida. والتقويم هو نعمة من نعم الله العظيم. Y el calendario es una gracia de las gracias que Dios nos da. أن جعل الله حركة الشمس والقمر Que Dios hizo que el movimiento del sol y de la luna سببا لمعرفة حساب السنين وحساب الأيام. sean un medio para poder contar los días y los meses. فالقرآن يقول هذا. Pues el Corán nos dice eso. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. Él es quien ha hecho que el sol como fuente de luz radiante y la luna una luz reflejada. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. Y le ha designado fases para que conozcáis, para que sepáis cómo comprobar los años y medir el tiempo. ويقول في آية أخرى. Y en otra ley ya dice: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. te preguntarán acerca de las lunas nuevas. Indican a la humanidad las fechas de diversos acontecimientos, incluida la peregrinación.
فالتقويمات السنوية التي نراها في حياة البشرية Pues los hechos o los acontecimientos que encontramos en la vida del ser humano تكون على أساس أمرين، se basan en dos cosas. على أساس حركة الشمس وعلى أساس حركة القمر. En cuanto al movimiento del sol y al movimiento de la luna. فيسمى التقويم الأول التقويم الشمسي، Entonces, el primer calendario sería el calendario solar وهو الذي يعتمد على دوران حركة الأرض حول الشمس، y es el cual, digamos, se mide en cuanto al movimiento del sol وهو التقويم المسيحي y es el calendario cristiano أو الميلادي للمسيح. o cristiano. التقويم الثاني هو التقويم القمري، El segundo calendario es el calendario lunar وهو الذي يعتمد على دوران القمر حول الأرض، y es el que se basa en cuanto al movimiento de la luna وهو التقويم الإسلامي. y es el calendario islámico. فكل الأقوام والأديان Pues todo ser vivo y todas las religiones اتخذت لنفسها تقويما خاصا بها، escogieron un calendario para sí mismos. فلا يصح لمسلم مثلا Por ejemplo, no es correcto para un أن musulmán يعترض على يهودي أخذ بتقويمه، pues digamos oponerse a alguien de otra religión o sea, ir en contra del calendario del otro وكذلك العكس. y asimismo lo contrario. لا يحق لليهودي أن يقول للمسلم لما تتخذ التقويم الإسلامي، O sea, decirle que una persona de religión judía decirle al musulmán por qué, ¿por qué escoges el calendario musulmán? فلكل دين تقويمه. Pues cada religión tiene su calendario. فالديانة اليهودية Pues el judaísmo, اتخذت التقويم العبري، pues ellos tienen el calendario híbrido والعبرية هي لغة اليهود y القديمة. es el hebreo y es el idioma que ellos hablan. والديانة المسيحية Y la religión cristiana اتخذت التقويم الميلادي للمسيح عليه pues السلام، escogieron el calendario cristiano que es de Cristo. وجاء الإسلام من بعدهما Y el Islam فاتخذ لنفسه también تقويما escogió su propio calendario هو التقويم الهجري y es el calendario de la migración, بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. digamos desde la migración del profeta Muhammad desde Meca a Medina. والتقويم الهجري أو الإسلامي Y el calendario hijri o musulmán هو يتكون من 12 شهرا، se compone de 12 meses, أي 354 يوما. 364 días. فليس عندنا شهر في التقويم الإسلامي يتجاوز 30. Pues no tenemos ningún mes que sobrepase los 30 días. لا يوجد شهر 31، O sea, no existe el día 31. وإنما 29 أو 30. O sea, digamos que el mes finaliza o el día 29 o el día 30. طيب أسأل سؤال، Voy a formular una pregunta. من يقول لي ترتيب الأشهر ¿quién الهجرية me- أو التقويم الإسلامي؟ ¿Quién me puede decir los meses del calendario musulmán? Yo no. Alguien que lo sepa. ¿No? دورة. مو bien. No, stop. No. 4, muy bien. Las 4 primeras bien. Muy bien. No, أيوة muy bien. No, رجب. شعبان muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. هذه الأشهر Estos son los meses التقويم الإسلامي del calendario musulmán. بيبدأ Empieza con el mes de Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Thaniya,
لسه جاي. vale. يا استاذ تصور. ثم Le sigue Rajab, Shaban, Ramadán, Shawwal, Dhul-Qa'da y Dhul-Hijja. طيب مسابقة. Vamos a hacer un Bidón concurso, Laura. pero que no participe Laura. ما هي الستة الأولى من الأشهر؟ ¿Quién puede mencionar los 6 primeros meses? أعيدها مرة ثانية. Lo vamos a poner otra انظروا vez. فيها جيدا Miradlo bien, عشان في مسابقة. porque va a haber un concurso. ها مسابقة. ها مسابقة. Vamos a hacer un concurso, por eso acordaros bien. ياسمين. Lo vamos a quitar. الستة الأوائل. ¿Quién puede mencionar los 6 primeros meses? يلا ها مخيس في أمرس طيب في معلش مخيس بقى مو bien sí من بقى هنا أمبرس Los hombres, ¿quién las puede mencionar los 6 primeros meses? أمبرس صفر محرر رجل الأول رجل الثاني رجل التاني مش رجل التاني مش بس انا راجع فوق صفر ساعه لا طب هسيب محرم صفر ده دخلت هنا محرم صفر ربع الاول ربع الثاني جماد الاولى جماد الثاني مو لا الستة الثانية Ahora los 6 siguientes, انظروا لها وأمامكم mirar bien 30 y ثانية tenéis 30 segundos por ello. ها يسرع أصحاب الميموريا Los que tengan buena memoria. الستة الأوائل الستة الثانية Vale, الستة الثانية ahora entonces, ¿quién puede mencionar los 6 siguientes? مخيس طيب عائشة ماريا رجب شعبان رمضان ذو القعدة لا me he dejado Shawwal Ramadán Shawwal Muy bien. Dhul ذو القعدة A ver si él puede repetir. Vamos a ver todo. من أمبرس 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 سي رجل شعبان رمضان شوال بالقعدة بالحجة موجود وهذا القرآن الكريم ذكر عدد الشهور Pues el Corán nos menciona el número de meses فقال الله في القرآن y Allah nos dice en el Corán, إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا ciertamente el número de meses ante Dios es 12 meses. قد يسأل سائل Alguien se podrá preguntar lo siguiente. التقويم الإسلامي بدأ بعد وفاة الرسول El calendario islámico empezó después del fallecimiento del mensajero. فكيف كان يتعامل المسلمون في عهد الرسول؟ Pues cómo los musulmanes, o sea, ¿a qué calendario usaban los musulmanes en la época del profeta? كيف كانوا يضبطون الحوادث في حياتهم؟ ¿Cómo regulaban los acontecimientos en sus vidas? نبدأ المسلمون في مكة Vamos a empezar. Los musulmanes en la Meca, كيف كانوا يؤرخون الأحداث في حياتهم؟ cómo ponían los acontecimientos en su vida diaria. كيف كانوا يحسبون ميلاد إنسان أو وفاة إنسان؟ Cómo calculaban el nacimiento o la defunción de una persona. مهدي
por las primaveras o épocas de... الصيف Eran nómadas y hacían, digamos, la época de la lluvia, época de... يكتبون على حسب يعني إذا كان خريفا Tiene صيفا una شتاء Tienen una fecha concreta. يعني عندما يولد إنسان Entonces, ¿qué dirían? Que una persona nació en invierno, verano, نريد أن نحسب عمره. que queremos calcular su Por edad. ejemplo, Rasul Sallam se le recordaba por la época, el año del elefante. مثلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقولون عليه يعني ولد في عام الفيل. Tenían una fecha concreta. también هناك يوم طيب في إجابة أخرى؟ ¿Hay alguna otra respuesta? adelante تفضل. Yo tengo entendido que se guiaban según acontecimientos que hubieran sucedido antes y de ahí pues sacaban a raíz de eso. على فهمت على حسب الأحداث التي وقعت قبل. لا كانوا المسلمون في مكة كانوا يحسبون ميلاد إنسان وفاة إنسان ببعث النبي صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Vale, pues calculaban la edad, o sea, digamos, cuando fallece o nace una persona, digamos, después de la revelación del profeta. القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 40 من عمره. El profeta recibió, digamos, el Corán a los 40 años. فيحسبون من وقت نزول القرآن. Pues iban calculando desde que, digamos, el Corán fue revelado. فيقولون فلان ولد قبل Pues بعث decían, النبي tal persona, بعامين ب3 أعوام ب10. pues tal persona nació antes de la revelación, pues de 3 años. أما في المدينة Pero en Medina, فكانوا يحسبون الأحداث بأول معركة حدثت في الإسلام. pues calculaban, digamos, las edades en cuanto a la primera, bueno, el primer conflicto, primera guerra que hubo en el Islam. فأهل مكة Pues los mecanos جاءوا إلى المدينة يحاربون المسلمين فيها. se fueron a Medina para luchar contra los musulmanes. ولذلك كل الحروب التي تمت في الإسلام Por eso todas las guerras que hubo en el Islam تمت على حدود المدينة. fueron hechas, digamos, en frontera con Medina. فالحرب فرضت على المسلمين. Pues digamos que la guerra ha sido, o sea, obligada hacia los musulmanes. يبدأ بها المسلمون. Digamos que los musulmanes no empezaron la guerra contra otros. فكان جيش مكة يأتي إلى المدينة Pues los mecanos acudían a Medina ويضطر المسلمون للدفاع عن المدينة. y los musulmanes pues se veían obligados a defenderse. أول معركة حدثت La primera guerra que hubo في بئر ماء يسمى بدر. fue, digamos, alrededor de una fuente llamada Badr. فسميت بمعركة بدر. Y por eso se le llama la guerra de Badr. فإذا ولد إنسان Pues si alguna persona nacía, يقولون ولد قبل بدر dicen, pues ha nacido antes de Badr o después de Badr. مات النبي صلى الله عليه Pues وسلم falleció el profeta, la paz y bendiciones de Allah sean con él. وكان احتياج المسلمين إلى التاريخ ليس احتياجا كبيرا. Y la necesidad de los musulmanes a tener un calendario no era muy elevado. المسلمون كانوا يعيشون في المدينة فقط Pues los musulmanes solo vivían en Medina والحياة لا زالت بسيطة y la vida era más simple. ليس فيها تعقيدات كمثل No حياتنا. hay las mismas dificultades de hoy en día. فكان المسلمون في غير حاجة إلى تقويم Pues no tenían necesidad إلى أن اتسعت de un calendario دولة الإسلام. hasta que el Islam se ha ido expandiéndose. هذه جزيرة العرب. Esta es la península arábiga. أصبح الإسلام
مسيطرا عليها في عهد النبي O sea, en la época del profeta Muhammad, el Islam pues estaba, digamos, es el que estaba por toda la península. إلى أن جاء عهد عمر بن الخطاب الخليفة الثاني. Hasta que llegó el segundo califato, Umar ibn al-Khattab, فاتسعت بلاد الإسلام y el Islam se ha expandido más tal como veis en el mapa. باللون الأخضر verde. Digamos, se ha añadido lo que está en verde. وكل قوم من هذه الأقوال أو كل بلد يتبع نظامه القديم في التقويم. Pues teniendo en cuenta que cada país tenía un calendario propio, يختلف عن تقويم البلد الآخر. diferente al otro país, فكانت تحدث مشكلات pues eso producía problemas. بسبب تغير التقويم أو اختلاف التقويمات. Pues a causa de la diferencia en cuanto al calendario. فأراد عمر بن الخطاب أن يمنع هذا الاختلاف. Pues Umar ibn al-Khattab quiso que no haya esta diferencia. فجمع كبار المسلمين. Pues reunió a todos los mayores de los musulmanes أن يضعوا تقويما للمسلمين بصفة y les pidió que hicieran un calendario para los musulmanes, para todos los musulmanes. واحد يقول تاريخا. Y cada uno pues puso su, digamos, un calendario. اقترح بعض الحاضرين Algunos de los أن asistentes يتخذوا تاريخ بلاد فارس. Pues han propuesto, digamos, acogerse إيران حاليا. al calendario de la actual Irán, حيث كانت الدولة الفارسية donde en su momento تمثل الدولة الثانية في العالم. pues era el segundo, digamos, el segundo país en cuanto a importancia. وهي ما تساوي روسيا الآن. Lo que, digamos, equivale al estado de Rusia hoy en día. الإمبراطورية الرومانية Además que estaba تمثل القوة الكبرى في العالم. Perdón. Además que estaba المهم انتهى الاجتماع Lo importante es que finalizaron la reunión, بأن اتفقوا que se على أن pusieron de يسمى acuerdo التقويم الإسلامي en llamar al calendario islámico التقويم الهجري. el calendario de Hijri, لأن أكبر حدث في الإسلام porque el mayor acontecimiento en كان el هجرة Islam النبي من مكة إلى المدينة ha sido la migración del profeta desde Meca a Medina, لأسباب سنذكرها. por motivos que comentaremos más adelante. فبدأوا بشهر المحرم Pues empezaron con el mes de Muharram وانتهوا بشهر ذي الحجة. y acabaron con el mes de Dhul Hijjah. في شهر المحرم هذا En el mes de Muharram كان فيه نجاة موسى عليه السلام من فرعون era la salvación de Moisés, la pasea con él de Faraón. وهجرته ببني إسرائيل من مصر Y su إلى أرض الشام. migración de los llamados Bani Israel. وانتهت بشهر ذي الحجة Y finaliza con el mes de Dhul Hijjah, وهو فرضت فيه الحج. que es donde digamos, se realiza el peregrinaje. فهذه الأشهر Pues estos son los meses del calendario musulmán. والتي تمر بها الأحداث الإسلامية. Y donde, digamos, han ido pasando diferentes acontecimientos. أسأل سؤال الآن. Voy a formular una pregunta. شهر رمضان El mes de Ramadán هو شهر رقم es el número 9. ما هي أسباب هجرة النبي محمد؟ ¿Cuáles son las causas o los motivos de la migración del profeta Muhammad? هل يعرف أحد؟ ¿Alguien lo sabe? لماذا هاجر النبي من مكة إلى المدينة؟ Porque el profeta emigró de Meca a Medina. هل هاجر طلبا في الحصول على عمل؟ ¿Se emigró para buscar un trabajo? هل سافر إلى هناك من أجل السياحة؟ ¿Viajó como turista? Vamos, vacaciones. Tuvo 13 años predicando en Sí, América. adelante. ¿Sí o no?
Sí. Porque lo perseguían los guardias de la Meca o algo así. Sí. Muy bien. تبع عائشة. Muy bien. Bueno, la persecución que sufrían sus seguidores en Meca y las diferentes cosas en las que les habían sometido y la necesidad de formar de que el Islam avanzara y formaría como un Estado. عشان الإسلام يعني يروح لأماكن أكثر. Muy bien. كما قلت لك هذه جزيرة العرب. Como os dije, esta es la península arábiga. كان في شمالها En el norte الشام estaba Siria. اللي هي سوريا أو الشام الكبرى، كانت تضم سوريا، لبنان، فلسطين. Digamos que la llamada antiguamente Sham es la que se componía de Palestina, وكانت Siria الدولة الرومانية تسيطر عليها. y el reinato, وأقصد الرومية اللي هي روما إيطاليا، o sea, Roma y Italia, pues, tenían colonia allí en el وليس norte. رومانيا في أوروبا الشرقية. Y o sea, no habla de Rumanía, sino que de Roma, Italia. فعاش النبي في مكة El profeta vivió en Meca وانتقل إلى y المدينة. se fue a Medina. فما هي الأسباب التي دعته Entonces, ¿cuáles son أن los يترك المدينة motivos que hicieron que dejase التي de ولد vivir فيها en Meca, que es donde nació وعاش طفولته عليها y donde vivió su infancia وله الذكريات فيها؟ y donde tenía recuerdos? بل إنه لما تركها Es más, cuando se fue de allí, قال كلمة dijo una frase. وهو على حدودها Estando en la frontera, نظر إلى مكة miró hacia Meca, ليلقي عليها نظرة الوداع pues para despedirse, فقال إنك لأحب أرض الله إلي pues le dijo, esta es la mejor tierra de parte de Dios para mí. ولولا أن أهلك Y si, أجبروني على أن أخرج منك ما خرجت. y si no es por tu gente, no me iría de aquí. فكان السبب الأول Entonces el primer motivo في ترك النبي صلى الله عليه وسلم لمكة que conllevó que el profeta se fuese a Medina هو رفض أهل مكة قبول الإسلام. es el rechazo de los mecanos a la aceptación del Islam. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية أهلها. Pues el profeta Muhammad tenía, digamos, un gran cuidado en cuanto a la guía de los mecanos. لكن أهل مكة كانوا لا يقبلون دينا آخر. Pero estos no aceptaban otra religión. فكانوا عنصريين لا يسمحوا لأي Pues دين eran muy أن يتواجد racistas y no permitían que ninguna religión existiera. أو لأي فكرة أن O تتواجد. a cualquier otra mentalidad. حتى مجرد السماع. Hasta escuchar rechazaban. وهذا ما يقوله القرآن. Y esto es lo que dice el Corán. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. Además, quienes se empeñan en negar la verdad dicen, esto no es sino más que una mentira que él mismo ha inventado con la ayuda de otra gente, que de este modo han pervertido la verdad y han concebido una falsedad. سؤال لكم. Una pregunta. لماذا رفض أهل مكة دعوة الإسلام؟ ¿Por qué los mecanos rechazaron el Islam? ما هي الأسباب التي جعلتهم يرفضون الإسلام؟ ¿Cuáles son los motivos que hicieron que rechacen el Islam? Sí. El Islam alteró el orden de poder que tenían los policías y de su iglesia. يقول أنه لأن الإسلام جاء وغير غير مفاهيم. مش المفاهيم، يعني اللي كان عنده أكثر القوة هناك. هناك مجموعة من الأسباب
Hay نقولها سريعا. hay varios motivos. هي تحكم العادات والتقاليد في العقلية في أهل مكة. Es el apoderamiento de las costumbres en los mecanos. حيث كانوا متمسكين بعاداتهم Pues وتقاليدهم. ellos estaban muy, digamos, se acogían mucho a sus تعصب costumbres لثقافة المجتمع. y, digamos, no aceptaban otra فكانوا mentalidad أي دعوة y مخالفة. rechazaban cualquier otra idea. وهذا ما قاله القرآن. Y esto es lo que nos dice el Corán. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. Pues cuando se les dice, venid a lo que Dios ha hecho descender y al enviado, respondían, nos basta con lo que hemos hallado que creían y hacían nuestros antepasados. السبب الثاني هو الكبر. El segundo motivo es la arrogancia. فبعض الناس مصاب بمرض الكبر. Pues algunas personas son arrogantes. فيمنعه من أن ينظر في أي فكرة مخالفة. Y esto no les deja, digamos, reflexionar sobre otras ideas. لأنه لا يرى إلا نفسه فوق الجميع. Porque se ven a sí mismos, digamos, en lo más alto que los demás. فيحتقر الأديان وأتباعها. Y de allí pues rechazan las otras ideas, las otras religiones y sus seguidores. وينظر إلى النبي محمد نظرة احتقار. Y en este caso miraban hacia el profeta con una mirada racista. وخاصة أن النبي محمد كان من عوام الناس. Y más que el profeta Muhammad era digamos, como cualquier otra. لم يكن من الزعماء. O sea, no tenía un poder. فهم تعودوا على أن الذي يقود المجتمع هو الزعيم. Porque ellos estaban acostumbrados que quien, digamos, gobernaba era el que tenía alto poder. استغربوا أن ينزل القرآن على رجل بسيط. Pues no vieron correcto que quien tuviese la revelación fuese una persona, pues, que vivía con las demás personas. فيقول القرآن عن ذلك. Y el Corán nos dice, وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. y dicen también, ¿por qué no se ha hecho descender este Corán en algún gran hombre de las dos ciudades? وقال القرآن أيضا Podemos leer también en el Corán. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم Y مستكبرون. cuando se les dice venid, el enviado de Dios pedirá a Dios que seréis perdonados, vuelven la cabeza y les ves retirarse llenos de soberbia. السبب الثالث في رفض أهل مكة دعوة الإسلام El tercer motivo del rechazo de los mecanos هي الخوف على الشهوات والملذات. del Islam es que temían perder los deseos y los placeres. الإسلام دعوة لإصلاح الأخلاق El Islam invita a reformar la moral, los والبعد عن modales, المعاصي والذنوب. invita a alejarse de los pecados y de las desobediencias. يمنع الإسلام الزنا والظلم والفساد. El Islam prohíbe la fornicación y el adulterio, la opresión y la corrupción. محب الشهوات لا يريدون ذلك. Pero los amantes de los deseos, de los placeres, no les gusta esto. فيعتبرون الإسلام قيودا على حياتهم. Por eso consideran que el Islam supone restringir sus vidas. وهذا ما يقول Y القرآن. esto es lo que afirma el Corán. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا Y عظيما. Allah quiere volverse hacia vosotros y quienes siguen las pasiones quieren que hagáis un cambio radical. وقال في آية أخرى Y afirma en otra ley, الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. aquellos que apartan a otros del camino de Allah y hacen que parezca tortuoso y se niegan a reconocer la verdad de la otra vida. السبب الرابع El cuarto motivo في رفض أهل مكة الإسلام del rechazo de los mecanos, del rechazo del Islam por parte de los mecanos
mecanos المصالح المادية. es el temor por sus intereses materiales. وهذا ما يقوله القرآن. Y esto es lo que podemos leer en el Corán. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. Y dijeron, si siguiéramos la guía a la que nos invitas, seríamos arrancados de nuestro suelo. السبب الخامس El quinto motivo في رفض أهل مكة الإسلام del rechazo del Islam por parte de los mecanos هي الغباء وانغلاق الفكر. es la necedad y su mentalidad cerrada. كثيرا ما نرى أناسا لا يشغلون عقولهم. Vemos muy a menudo que hay personas que no utilizan su mente, أغلقوا عقولهم أن يستمعوا لأي شيء آخر. pues se empeñan en no utilizar su mente a la hora de escuchar cualquier cosa, حتى لو كانوا على يقين أن الآخر عنده الخير. incluso si están convencidos de que el otro tiene el bien. هم لا يريدون الخير منه. Pese a ello, se niegan a este bien. وهذا ما قاله القرآن. Y esto es lo que afirma el Corán. أهل مكة Los mecanos دعوا الله ya invocaron a Allah, كان محمد قد جاء بالحق que si Muhammad traía la verdad وجاء بالخير y traía el bien, فانتقم منه. pues invocaron a Allah para que les afligiera un castigo. لم يطلبوا الهداية No quisieron guiarse, أو أن يعطيهم الله هذا الخير. no pidieron a Allah este bien. فيقول القرآن عن ذلك. Afirma el Corán al respecto, وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك y dijeron, oh Allah, si ciertamente esto es la verdad que viene de ti, فأمطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب أليم. haz que nos lluevan piedras o tráenos un castigo duro. فقلنا أن أول سبب من الأسباب Dijimos que el primer motivo هو رفض أهل مكة. era el rechazo mecano. فاضطر النبي إلى أن يهاجر. Entonces el profeta se vio obligado a emigrar. السبب الثاني El segundo motivo هي تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للإيذاء. es el sufrimiento que padeció el profeta, la agresión que padeció el profeta, سواء كان الإيذاء باللسان sea una agresión verbal وسواء كان الإيذاء بالأفعال. o física. فمن الإيذاء باللسان Entre las manifestaciones هي الاتهامات. de agresión verbal encontramos las acusaciones. اتهم النبي أنه ساحر. Al profeta le acusaron de ser mago. وقال الكافرون هذا ساحر Y كذاب. los incrédulos dijeron, ciertamente este es un mago mentiroso. وقالوا عنه شاعر. Y también dijeron que era poeta. ويؤلف القرآن من تأليف Es محمد decir, que era él quien pues escribía el Corán. وليس من عند الله. Y que el Corán no procedía de Allah. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. Dicen, es ciertamente el más enrevesado y confuso de los sueños que se lo ha inventado él, es solo un poeta. واتهموه بالجنون. También lo acusaron de locura. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه القرآن عن ذكر إنك لمجنون. Y dijeron, tú a quien supuestamente se le ha revelado el Corán, eres en verdad una persona loca. وكذلك الإيذاء بالأفعال. Asimismo tenemos las agresiones físicas. قام أحد المشركين يسمى عقبة بن أبي معيط Uno de los asociadores llamado Uqba ibn Abi Ma'id بالهجوم على النبي عند الكعبة. pues atacó al profeta estando en la Kaaba. وخنقه خنقا شديدا. Se echó encima de él, le estranguló. فجاء أبو بكر الصديق المسلم يدفعه عن Y النبي. entonces Abu Bakr se precipitó hacia el profeta para alejar a ese hombre de él. ويقول لأهل مكة أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. Decir asimismo a los mecanos, ¿acaso vais a matar a un hombre que dice que Allah es su Señor?
ومرة كانوا يلقون عليه النجاسات También había ocasiones en las que le echaban suciedad. فيضعونه عليه وهو ساجد يصلي. Cuando se prosternaba le echaban suciedad. فجاءت ابنته فاطمة Le echaban عنه basura. هذا الأذى. Entonces su hija Fátima se acercaba a él para quitarle esa suciedad, وهي تبكي بكاء شديدا على ما حدث لها. llorando profundamente por lo que le pasaba a su padre. وأرادوا قتل النبي محمد. También quisieron asesinar al profeta, وهذا هو السبب الثاني. y este es el segundo motivo. ذكرنا سببين Hemos- لهجرة النبي محمد. Hemos mencionado dos motivos de la emigración del profeta. أول El primero, Visión. Le querían matar. رفض أهل مكة el primer motivo es el rechazo أو الإسلام. de los mecanos. Los mecanos rechazaron السبب el Islam. الثاني هو Y el segundo تعرض motivo النبي صلى الله عليه وسلم للإيذاء. es la agresión de la que fue objeto el profeta. السبب الثالث El tercer هو motivo تعرض المسلمين للتعذيب. es el padecimiento de sufrimiento por كانت parte حياة المسلمين de في los مكة musulmanes. عذاب في عذاب. La vida de los musulmanes en la Meca era un auténtico ليس calvario. من يدافع عنه. No tenían a quien les defendía. فما كان هناك إلا أن يهاجروا. Entonces no tenían otra opción que la emigración. عائلة عمار بن ياسر، La familia de Ammar ibn Yasir. الأم كانت مسلمة سمية، La madre Sumaya era musulmana. والأب عامر كان مسلما، El padre Amir era musulmán también. والابن عمار كان مسلما. El hijo también Ammar era musulmán. كان أهل مكة يجمعون هذه الأسرة Los mecanos reunían a esta familia ويواصلون الضرب والتعذيب y عليهم. seguían torturándoles a todos. فمر النبي صلى الله عليه وسلم Entonces un día pasó cerca de ellos el profeta فقال لهم صبرا آل y ياسر dijo: oh familia de Yasir, tened paciencia, فإن موعدكم الجنة. puesto que tendréis como destino el paraíso. فإذا بأحد المشركين يسمى بأبي جهل Entonces uno de los asociadores llamado Abu Jahl فيأتي برمحه أو سيفه trajo una lanza o una espada, فيطعن به سمية y أسفل بطنها se la clavó en el vientre de Sumaya فتموت سمية من التعذيب e inmediatamente se muere. وهي أول شهيدة في Y الإسلام. fue la primera mártir en el Islam. وبلال بن رباح También tenemos el caso de Bilal ibn كانوا Rabah. يضعونه على رمال مكة الشديدة Lo الحر colocaban encima de la arena ardiente de la Meca ثم يضعون الأحجار عليه y encima le ponían piedras y rocas حتى يرجع عن دينه para que pudiera renegar del Islam. فيقول لهم أحد أي الله واحد الله Sin واحد. embargo, él se aferraba al Islam diciendo único, único, único. ولما فشل التعذيب في إرجاع المسلمين عن دينهم Cuando fracasó la tortura y el castigo para renegar a los musulmanes, حاصروا المسلمين pues بين الجبال los mecanos decidieron حاصروهم اقتصاديا sitiar a los musulmanes entre las montañas de la Meca. يبيعون لهم ولا يشترون Tanto منهم desde el punto de vista económico no compraban ni vendían con ellos, وكذلك أيضا محاصرة اجتماعية los sitiaron también socialmente. لا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم Ni se casaban con ellos ni dejaban a sus familiares casarse con وظل ellos. ذلك 3 أعوام Este embargo duró 3 años والمسلمون y صابرون los musulmanes se mostraban pacientes حتى أنهم كانوا يأكلون أوراق الشجر hasta el punto de llegar a comer ولا يتركون إسلامهم hojas de árboles, pero sin llegar nunca a dejar su Islam, لأنهم علموا أن الإسلام هو الخير والحق. porque supieron que en el Islam había el bien y la verdad. السبب الرابع El cuarto motivo, ولكن ما هم الثلاثة الذين pero ذكرنا antes de mencionar esta cuarto motivo, quisiera que me enumerarais los 3 anteriores, o las 3 anteriores. Sí, El rechazo
abusos que sufrió el profeta y los abusos que sufrieron los musulmanes. تقول يعني رفض الرسالة النبوية والتعذيب يعني للرسول وللمسلمين. Muy bien. السبب الرابع El cuarto motivo هو استعداد أهل المدينة لقبول الإسلام. es la disposición de los medinenses a aceptar o a acoger el Islam. كان أهل المدينة يتميزون بانفتاح العقل عن أهل مكة. Los medinenses, a diferencia de los mecanos, tenían una mentalidad abierta. لأنه كان مجتمع متعدد القوميات متعدد الأديان. Porque era una sociedad multiétnica, multireligiosa. فوجود دين جديد ما كانوا يستغربون. Por eso la presencia de o la llegada de una nueva religión no les extrañaba. كان اليهود متواجدون في المدينة. Porque había judíos en Medina. وهناك بعض الناس على Y النصرانية. también había cristianos. والغالبية على عبادة الأصنام. Mientras que la mayoría eran idólatras. فكان مجتمع متعدد الأديان. Por lo tanto, se trataba de una sociedad يقبل بعضهم بعضا. confesional, multireligiosa. فإن جاءهم دين جديد De modo que había tolerancia. استمعوا له. Entonces, cuando venía una nueva يقبلونه أو religión, لا يرفضونه. pues primero escuchaban cómo era esa religión هذه ليست مشكلة. y después la rechazaban o la aceptaban. No era eso el problema, desde luego. لكن الذي قد حدث Y lo que ocurrió أنهم قبلوا الإسلام. es que al final aceptaron el Islam. فبدأ الإسلام بالإسلام 6 من أهل المدينة. El Islam de los medinenses empezó con la conversión de 6 de sus hombres, قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم في العام 11. a los que el profeta encontró en el año 11. فعادوا إلى المدينة. Volvieron a Medina ففي العام 12 y en el año 12 زادوا إلى 12. pues ascendió su número a 12. في العام 13 Y en el año 13, هو آخر عام للنبي في مكة que era el último año del profeta en la Meca, أسلم من أهل المدينة 75 se habían للمرأة. convertido ya 75 medinenses. 72 رجلا و3 من النساء. Había, de los cuales 72 eran hombres y 3 mujeres. فكان مجتمعا يقبل الإسلام. Por lo tanto, Medina era una sociedad que no tenía ningún problema en acoger el Islam. فشجع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم Entonces ello animó al profeta من أن يهاجر إليهم. para emigrar a esa ciudad. مجتمع يفتح يديه للنبي محمد. Una sociedad que abría sus brazos al profeta. من أسلم منهم في 3 سنوات Quienes abrazaron el Islam de Medina en 3 años, ضعف ما أسلم في مكة في 13 عام. era el doble de los que abrazaron el Islam en la Meca durante 13 años. كل الذين أسلموا من أهل مكة Todos los que habían abrazado el Islam en la Meca eran 40 hombres y في mujeres 13 عام. a lo largo de 13 في años. 3 أعوام Aquí, sin embargo, en solamente 3 años, el doble de musulmanes. فشجع ذلك النبي محمد Entonces eso animó al profeta أن Muhammad يذهب إلى المدينة. para que fuera a Medina. السبب الخامس El quinto motivo أن الهجرة من سنن الأنبياء. es que la emigración es una práctica habitual de los profetas. ما من نبي من No الأنبياء hay ningún profeta جاء إلى قومه que haya acudido a su pueblo واستجابوا له. sin que le hayan aceptado. الجميع كذبوه Todos fueron desmentidos, rechazados y fueron agredidos. فكان يضطر إلى أن يهاجر إلى مكان Entonces آخر. todos los profetas se veían obligados a buscar otro lugar ليدعو الناس إلى عبادة الله. para llamar a la gente a la adoración de Allah. فكانت هذه الأسباب الخمسة. Eran estas pues las 5 causas de la emigración. مسابقة. Un concurso. من يقول لي الخمسة كاملة؟ ¿Quién
ni enumera los 5 motivos de golpe. الأسباب الخمسة التي دعت النبي محمد إلى ترك مكة والهجرة إلى المدينة. Los 5 motivos que han hecho que el profeta se marche de la Meca y emigre hacia Medina. hombres, mujeres, ها oh mujeres, hombres. عايش مريم. El primero fue el rechazo. يعني رفض Sí. أهل مكة. El segundo fue los abusos al profeta Muhammad. السبب الثاني هو يعني الاعتداء على الرسول وعلى المسلمين. que dos Son en teoría segundo y tercero. El tercero es ¿El cuarto? cuarto. ¿El cuarto ahora? ثلاثة ماشي. sí sí الرابعة لأنه castellano. castellano sí. La cuarta es que los de la Medina aceptaron la religión y se convirtieron mucha gente en comparación con los de Meca. السبب الرابع هو أن أهل المدينة يعني قبلوا الدعوة، لذلك يعني الرسول هذا شجع الرسول على الذهاب إلى المدينة. muy bien. السبب الخامس. El quinto يقول بأن الهجرة، السبب الخامس هو أن الهجرة سنة عند الرسل والأنبياء. سنة في حياة الرسل والأنبياء. بهذه الأسباب الخمسة Con estos 5 motivos نكون قد أغلقنا أسباب هجرة النبي محمد. concluimos pues los motivos de la inmigración del profeta. وننتقل إلى الفقرة الثانية. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte, وهي الإجابة على الأسئلة. que es la parte correspondiente a las preguntas. أنور نلبي لك الوعد. Anual, vamos a cumplir la promesa que te dimos. في سؤال أو سؤالان وصلاني. Hay 2 preguntas que me han llegado. يسأل فيه السائل. Estas preguntas son como sigue. هل المثلية تخرج ¿Homosexualidad hace que una persona no sea musulmana? وما حكم الشخص الذي يعرف أن المثلية حرام ويفعل بها؟ Y qué juicio hay en el Islam sobre una persona que practica esto sabiendo que está prohibido en el Islam, pero él dice que la homosexualidad es lícita. Son 2 son preguntas que tienen que ver con una con otra y las he incluido juntas. Primero, اتفقت الأديان جميعا. todas las religiones, el Islam, وباقي الأديان اليهودية والمسيحية, todas las religiones monoteístas, el Islam, el cristianismo y el judaísmo, على أن المثلية الجنسية están de acuerdo en que العلاقة الجنسية están de acuerdo en que las relaciones íntimas لا تكون إلا بين رجل وامرأة tienen que ser entre un hombre y una mujer siempre y cuando estén casados. وغير ذلك من العلاقات الجنسية y todas las demás relaciones ومنها المثلية الجنسية incluida la homosexualidad مرفوضة في الأديان الثلاث. están totalmente rechazadas en las 3 religiones. واتفقت الطبيعة y la naturaleza من حول الإنسان que envuelta al ser humano, جمادا sean ونباتا materias sólidas, sean plantas, sean animales, أن العلاقة الجنسية que las relaciones sexuales تكون بين الذكر والأنثى deben darse entre un macho y una hembra, وليس بين الذكر والذكر والأنثى y no entre un macho y un macho y una hembra y una hembra.
وأن الطبيعة أيضا También la naturaleza اتفقت مع الأديان está de acuerdo con las religiones على أن الممارسة الغير طبيعية en que las prácticas aberrantes هي مفسدة للرجولة o corruptas pues وظلم للمرأة corrompen a los hombres y وضياع للبشرية. oprimen, son injustas con las mujeres y echan a perder a la humanidad. فلنتخيل Imaginemos أن مدينة que فيها 1000 إنسان en una ciudad hay 1000 personas تزوج الرجال فيها الرجال والنساء النساء. en las que los hombres se casan con los hombres y las mujeres con las mujeres. ماذا نتوقع لهذه المدينة بعد 50 عاما؟ ¿Qué es lo que será, qué suerte se le deparará a esta ciudad al cabo de 50 años? المنطق العقلي يقول أنه الضياع. تضيع البشرية. La lógica nos dice que será echada a perder. وهذا ما قاله نبي من الأنبياء لقومه. Y esto es lo que dijo uno de los profetas a la gente de su pueblo. عندما ابتعدوا عن العلاقة الجنسية الطبيعية. Cuando se alejaron de las relaciones sexuales naturales. فقال القرآن في ذلك. El Corán afirma al respecto. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. Y rechazáis las mujeres que os creó, vuestras esposas que os creó Dios. نخلي التعقيب بعد ما انتهي من الفتوى. Vamos a dar paso a los comentarios cuando concluya yo. واتفق جميع علماء المسلمين También todos los ulemas musulmanes أن المثلية الجنسية están de acuerdo en que la homosexualidad خطيئة وفعل آثم. Es un pecado que será castigado. ووجب على المسلم إن كان فاعلا لها أن يتوب إلى الله. De modo que si un musulmán una musulmana incurre en eso, tienen que arrepentirse y dejarlo. ولكن Pero الإسلام جعل الاختيارات للعقيدة وللأخلاق اختيارا فرديا. Pero el Islam da total libertad para que uno escoja los modales y el credo. فمن اختار دينا من الأديان هذا اختياره وهذا حقه. El que escoja adoptar una religión monoteísta, pues es su libertad. ومن اختار نظاما حياتيا لنفسه Está en su derecho. فهذا حقه. En cambio, quien quiera escoger un estilo de vida propio, فالله يقول في القرآن también está en su derecho de من hacerlo. شاء فليؤمن Porque ومن شاء فليكفر. Allah dice en el Corán, el que quiera que crea, y el que no, que no. وليتحمل كل إنسان اختياره. Pero cada cual tiene que asumir las consecuencias de sus elecciones o de sus opciones. وأضرب لذلك مثالا. Y voy a poner un ejemplo de ello. لو أن إنسانا Si una persona يعمل في كورتينج trabaja en el Corte Inglés, له نظام في وجود الإنسان فيه أو العامل فيه que tiene sus propias normas, وترك هذا العمل y resulta que deja de trabajar ahí وذهب ليعمل في شركة أخرى. y va a trabajar en otra empresa. هذه الشركة لها نظام. Esta empresa también tendrá sus propias normas, يخالف النظام الذي كان في الوظيفة الأولى. que serán distintas de las de la primera empresa. السؤال الآن La pregunta ahora, أي نظام يتبع؟ ¿qué normas debe seguir esta persona? نظام الشركة الجديدة ¿Las normas de la empresa anterior أو o نظام الشركة de القديمة؟ la empresa actual? فنعطي لذلك مثالا وتوضيحا. Vamos a aclarar el tema con más ejemplos. موعد الحضور
في كورت إنجلش الساعة 8. Por ejemplo, pongamos por ejemplo que la hora de empezar a trabajar es a las 8 en el Corte وموضوع Inglés. الحضور في الشركة الثانية هي الساعة 7. Y en la empresa siguiente, en la empresa actual, que sea a las 7, tendría que estar en la empresa. أيحضر إلى العمل في الشركة الثانية في أي ساعة؟ En la empresa actual, ¿a qué hora tiene que estar ahí? ¿Por qué? Porque es otra empresa y son otras normas. يقول بأنها شركة أخرى ولها قوانين أخرى. وكذلك الإسلام. Lo mismo ocurre con el Islam. ما قبل الإسلام Lo anterior al Islam, اختر ما شئت. puedes escoger lo que quieras. نظم حياتك بما شئت. Puedes vivir como te antoje. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Quien quiera que crea, quien no, es su libertad. لكن دخلت الإسلام Pero si entras en el Islam, له نظام. pues tienes que regirte por sus إما normas. أن تلتزم به وإما أن تعود إلى O ما كنت bien عليه. cumples estas normas, o bien vuelves a donde estabas antes. هذا هو الجزء الأول في الإجابة. Esta es la primera parte de la respuesta. خف إلى صباحك. Tengo una pregunta. Yo, en el Islam estamos de acuerdo que todo tiene unas normas. Pero, por ejemplo, hay muchísimos musulmanes que beben a la discoteca, van a muchos sitios que no se deben. ¿Ese hombre deja de ser musulmán? يقول بأن يعني هناك الكثير من القواعد يعني في الإسلام مثلا أن يعني الخمر يعني محرم ومحرم أن يذهب الإنسان إلى الملاهي الليلية. هل يقول هذا ينزع صفة الإسلام عن الشخص؟ هذا هو الجزء الثاني. Esta es la segunda parte que va a abordar él. Estamos hablando de los musulmanes. الجزء الثاني في الإجابة La segunda parte de la respuesta, من دخل الإسلام el que abraza el Islam ويمارس هذا الفعل y sigue esta práctica, ما حكم إسلامه؟ pues ¿qué decimos de su Islam? ¿Qué juicio hay que emitir sobre su Islam? هل يبقى في الإسلام ¿Acaso debe ser, أم يخرج من الإسلام؟ debemos seguir considerándole musulmán o no? الإجابة La تتمثل respuesta في الآتي. es como sigue. أولا Primero, أي فعل غير القانون الطبيعي الذي أوجده الله في الكون من علاقة الرجل بالمرأة بعقد زواج غير ذلك فهو إثم كبير. cualquier acto que contravenga la relación natural entre un hombre y una mujer, siempre y cuando estén casados, supone un grave pecado. يخرج من الإسلام أو لا يخرج هذا فيه أمرين. Que eso implique salir o no del Islam, esto debe matizarse de dos maneras. إن كان مقر أن فعله هذا حرام في الإسلام Si la persona reconoce que este acto está prohibido en el Islam وأنه ضعيف y que sin embargo él أمام هذه الأفعال es muy débil y no puede dejarlo فيقع فيها y se ve obligado a hacerlo, نقول لم يخرج من الإسلام decimos que no sale del Islam, وإنما فعل جريمة كبيرة في الإسلام. sino que no sale del Islam pero comete un grave pecado en el Islam. فيسمى مسلم عاصي. Entonces se le denomina musulmán desobediente o pecador, لأنه معترف بحرمته
porque la practica, pero reconoce que está prohibida. ففعله له لضعفه الإيماني. Por lo tanto, su acto se debe a su debilidad, a la debilidad de su fe. أما إذا قال أنه حلال في الإسلام En cambio, si dice que la homosexualidad está aceptada o es lícita en el Islam وأن الإسلام ما حرم y que el Islam no la prohíbe, فيكون قد اعتدى على الإسلام. entonces comete un agravio contra el Islam. مثل الذي يعمل في شركة Como aquel que trabaja en una كان empresa عليه الحضور في السابعة que tiene que estar ahí a las 7 فيحضر في الثامنة، y viene a las 8, اعتدى على النظام. pues infringe las normas de la nueva ماذا تفعل له empresa. الشركة؟ ¿Qué es lo que hace la empresa? أصلا Pues le despide. وهذا ما يقوله الإسلام. Y esto es lo que dice el Islam. فهو يكون قد أخرج نفسه من الإسلام. Entonces, con eso la persona se expulsa del Islam a sí misma. لأن الله يقول في القرآن Porque Allah dice en el Corán: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. no profiráis mentiras dejando que vuestras lenguas determinen a vuestro antojo, esto es lícito y eso está prohibido. لتفتروا على الله الكذب. Atribuyendo a Allah lo que son falsas invenciones vuestras. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Pues ciertamente los que atribuyen a Allah sus falsas invenciones nunca prosperarán. هذا ما يقوله الإسلام. Esto es lo que dice el Islam. الإسلام نظام أخلاقي El Islam es un sistema moral, كما هو نظام إيماني، así como un sistema de fe. كما يبين علاقة الإنسان مع الله Del mismo modo que muestra la relación o aclara la relación del ser يبين humano, الإسلام علاقة الإنسان مع del الأخلاق. ser humano con Allah, también muestra o aclara la relación del ser humano con los modales فالإسلام يؤخذ o la moral. El Islam hay que adoptarlo en su totalidad, يؤخذ إيمانا وعبادة de وأخلاق. forma global, tanto su fe como sus modales como sus actos de adoración. فلا يصح أن نجزئ الإسلام De modo que no podemos partir o fragmentar el Islam, أن أقبله عبادة que acepte el Islam أن أقبله en إيمانا cuanto a adoración, en cuanto a fe, ثم لا أقبله y أخلاقا. lo rechace en cuanto a moral o modales, إما أن تأخذه كلا o bien أو تتركه كلا. adopto el Islam en su integridad o lo dejo en su integridad. لذلك على الإنسان Por eso el ser humano, إذا قبل الإسلام la منها persona cuando acepta el Islam, أن يحدد ماذا يريد. tiene que determinar lo que realmente quiere. أيمشي الإسلام على نظامه أم يمشي هو على نظام Tiene الإسلام؟ que tener claro si él quiere regirse por las normas del Islam o حدد hacer هذا que el Islam se rija por sus propias قبل normas. أن تدخل إلى الإسلام. La persona, antes de entrar en el Islam, tiene que tener esta cuestión clarísima, لأن لك الحرية قبل الإسلام أن تختار. porque antes de abrazar el Islam uno tiene total libertad أن تختار ما شئت من نظم الحياة. para escoger los estilos de vida. لكن دخلت الإسلام Sin embargo, الوجوب عليك أن تسلم. si abrazas el Islam, tienes que regirte por sus normas. والله أعلم. Ya la sabe más. ¿Alguna pregunta? Ya no. Ah, ya está. Hombres, ya está. Mujeres, ya está. Sí. La prohibición de la homosexualidad estaría basada en las suras de Lut, bueno, en las tarillas de la sura Lut. يعني لوط تقول يعني سبب يعني تحريم المثلية يعني هو يعني قد جاء في سورة لوط يعني. وجاء في الأحاديث. Y también en los hadices también figuran hadices sobre la prohibición de la homosexualidad. Sí, sí, sí. تقول لو ذكرت يعني حديثا ما حول هذا. الفاعل والمفعول. Sí, sí, sí. ¿No te das cuenta? ¿Alguna pregunta? Sí. Última pregunta.
que los musulmanes que dicen que la homosexualidad está permitida, dicen que la ley de Lul que dice que si vais a los hombres, de las mujeres, habla de que van a los hombres con violencia o algo así. Es lo que habla. Entonces no entiendo esto cómo se rebate. يعني تقول أن من يزعم أن المثلية يعني مقبولة في الإسلام أيضا يعني حججهم هي يعني يستقونها من سورة لوط نفسها. لا هي الآية واضحة. No, desde luego que no, porque las aleyas de la sura de Lut son claras. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Lot dijo a su pueblo, cometéis una deshonestidad que jamás gente antes de vosotros había cometido. الفاحشة عندنا La deshonestidad هي المعصية الكبيرة. Es el gran pecado. فهذا واضح باتفاق علماء المسلمين. Y el sentido de esta ley está claro y hay consenso al respecto entre los ulemas. Que me venga una persona que no tiene mucho conocimiento y va en contra de los grandes ulemas musulmanes y también en contra del Corán y de los hadices. Este es su problema. Te voy a poner un ejemplo. Si un gran cirujano de corazón pues detecta una enfermedad y entonces realiza un informe a partir de todos los diagnósticos y las pruebas hechas. Entonces le viene un estudiante en los primeros cursos de medicina y dice palabras contrarias a las del doctor. ¿A quién vamos a escuchar? Tenemos que hacer caso al cirujano y desistir de lo que diga el estudiante. A ver, obviamente la práctica de la homosexualidad es haram, pero por ejemplo que una persona tenga esa inclinación y no responda a ella, ¿eso es haram o no? Que tenga la inclinación y no responda. O sea, una persona que dice, mira, yo soy musulmán, pero a mí, siendo hombre, por ejemplo, me atraen los hombres, sí, pero él no hace nada con los hombres. Vale. Eso... تقول يعني السؤال هناك يعني أشخاص مثلا بعض الحالات التي يعني حالات بعض المسلمين بعض الرجال الذين يعني لديهم ميل للمثلية ولكن لا يفعلون شيء. ما حكم هؤلاء؟ يقولون مثلا أنهم يحسون بانجذاب إلى الرجال. نعم. وهم لا يقومون يعني بأي يعني فعل. هو على الإنسان أن يعترف فيما بينه وبين نفسه. La persona tiene que ser muy sincera consigo misma. أن القانون الطبيعي هو الصلاح للحياة. Y tener claro que las leyes de la naturaleza son las mejores para la vida mundana. Y que cualquier ley que no sea la de la naturaleza va a suponer un perjuicio para la vida. Un ejemplo. La comida. القانون الطبيعي فيها أن نأكل ما ينفعنا. En la comida, por naturaleza, tenemos que comer lo que nos beneficia, lo que nos nutre. لو أتيت لكم بقطعتين من اللحم. Si os traigo 2 trozos de carne, قطعة لحم طازج طيب. Un trozo de carne fresca, buena. ولحم أصابه العفن. Y otro trozo de carne podrida. ¿De qué trozo vais a comer?
El de la derecha. ¿Por qué? Porque está sano. أنه صحي. No va a provocar. لأن هذا هو القانون الطبيعي. Porque eso es lo que está conforme con la ley natural. الفطرة التي في داخلك Es la naturaleza innata que tenemos dentro, هي التي تقول لك خذ هذا es la que nos moviliza, لأنه الأنفع لك. nos induce a optar por lo sano, por lo هذا bueno, هو قانون porque الطبيعي. es lo que está mejor para nosotros. فعلى الإنسان أن Y يقتنع está بهذا conforme con la ley de la naturaleza, tenemos que estar convencidos de ello. وأن يحدث تغييرا في عقله الباطن. Y tenemos que intentar cambiar nuestra conciencia, لأن المشكلة الأساسية هي في العقل الباطن. porque el problema radica en la subconsciencia. El فالإنسان يملك subconsciente. عقلين Tenemos dos tipos de conciencia, لكنهما في عقل واحد. pero forman parte de la mente. عقل الوعي Tenemos el consciente. إن سألناه يقول هذا خطأ. Cuando le preguntamos sobre algo incorrecto, dice que es لكن incorrecto. المخزن في عقل الباطن Pero lo depositado, almacenado أن هذا الفعل جميل. en el subconsciente nos dice que esto es bueno a pesar de ser en realidad malo. فيدخل الإنسان في صراع Entonces la persona entra en una pugna, en ما una بين في lucha, العقل الباطن وما en في una العقل الواعي. lucha interna que se libra entre el consciente y el subconsciente. فهذا الشخص الذي تتحدثين عنه La persona de la que habla عنده مشكلة tiene un problema, في العقل الباطن. tiene un problema en su subconsciente. فهو في مرحلة صراع. Está en una fase de lucha. لا زالت الكفة متعادلة. Todavía la balanza está equilibrada. ما استطاع العقل الباطن أن يهزم العقل الواعي. El subconsciente no ha podido vencer al consciente. إن استمر دون علاج Si la persona sigue así, بهذه الحالة sin tratamiento en este estado, سيفوز العقل الباطن على العقل. pues al final el subconsciente va a ganar. فيدفعه إلى أن يفعل. Entonces le va a empujar a hacer eso que está prohibido. وكثير ما يأتيني هؤلاء Y muy a menudo personas que padecen eso يسألونني ماذا نفعل. me vienen para preguntar lo que pueden hacer. فهي مشكلة في داخله. Es un problema que tiene la persona لابد من التخلص منها. que debe resolverse. فالاعتراف Hay que reconocerlo, خطأ الفعل hay que reconocer أن que هذا يخالف قانون الطبيعة es un acto malo, contrario a la naturaleza, وأن هذا غير صحي y للإنسان. que no es desde luego sano para la persona. ثم عليه بعد ذلك Y a continuación أن يقرأ في الطبيعة. tiene que reflexionar sobre la naturaleza. يقرأ كيف تكون حياة النبات. Tiene que leer, por ejemplo, sobre las plantas كيف تتولد ثمرة الفاكهة. y cómo se reproducen y cómo لكي dan نأكلها. las plantas o los árboles sus frutos. إنها ولادة حالة زواج. Es un nacimiento derivado de un cruce هذا مولود. entre الثمر عبارة عن مولود una hembra y un macho. ولد من ذكر وأنثى في عالم النبات. Es el resultado del cruce en el mundo de las plantas entre un macho y una hembra. علينا أن نقرأ Tenemos que leer في عالم الذرة. sobre también el mundo de los átomos. كيف تحتفظ الذرة بنفسها. Cómo el átomo guarda o preserva su integridad. وأن هذا الاحتفاظ سببه Y esta integridad وجود السالب والموجب في داخل pues الذرة. se debe a que hay un polo negativo y un polo positivo. علينا أن نذهب لنقرأ في عالم الحيوان. Tenemos que leer también sobre el mundo de los animales. كيف تكون الحياة الطبيعية بينهم. Cómo es la vida entre ellos. عندها سيجد الإنسان Entonces nos percataremos أن قانون الطبيعة de que la ley de la naturaleza هو السبب في دوام الحياة. es lo que nos hace sobrevivir y seguir viviendo. وأن السبب في عدم انتظام الطبيعة Y que la alteración de esta naturaleza هو الخلل في استخدام قانون الطبيعة. pues va a suponer, se debe a que no la utilizamos bien. ثم يأتي وأحدثه عن أشياء أخرى. La persona me puede venir y yo le voy a decir otras cosas. Muchas gracias.
el